Hermanos, podemos decir que en la primera lectura de hoy nos hemos encontrado con un texto clásico. Ese texto es capítulo sexto, atención, capítulo sexto de la carta a los Efesios, es el texto clásico sobre lo que se llama combate espiritual. En muchos lugares la Biblia nos habla de ese combate. Muchos salmos, incluyendo el que se proclamó hoy, nos muestran precisamente que la vida del creyente va a estar llena de dificultades. Por algo dice el libro eclesiástico en el capítulo segundo, si te preparas para servir al Señor, prepárate para la prueba. O sea que el combate es parte de lo que aguarda al verdadero creyente. Y hay muchos otros textos que van en esta dirección. Así, por ejemplo, encontramos que Jesús dice en el capítulo sexto de San Lucas, ¡ay de ustedes si todo el mundo está contento con ustedes! Propiamente lo que dice es si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso debería preocuparnos, porque el que quiere estar bien con todo el mundo, quiere estar bien con Dios y con el diablo. Quiere estar bien con la luz y las tinieblas. Quiere estar bien con la santidad y con el infierno. Y por supuesto, la persona que quiere hacer esa clase de negocio está haciendo el peor negocio de su vida. O sea que es necesario que haya dificultad. Por eso también el mismo Cristo dice, bienaventurados ustedes cuando los persigan, bienaventurados ustedes cuando los maldigan a causa de mi nombre. Y yo creo que algunos de los que estamos aquí presentes conocemos lo que es ese nivel de ataque que uno puede llegar a tener. Hay gente que ha sido detestada, que ha sido odiada. Es impresionante ver que en los primeros 3 siglos de la iglesia, la gran mayoría de los papas murieron de manera, y bueno, todos murieron por supuesto, pero murieron mártires, murieron violentamente, es lo que quiero decir. Y yo creo que esto es muy impresionante, porque quiere decir que en aquellos siglos, cuando se elegía un papa, ese hombre sabía que le había caído encima una sentencia de muerte. Una historia que a mí me conmueve mucho es la de 2 santos que fueron hermanos entre sí. Los tuvimos no hace mucho. Uno de ellos se llamaba Cornelio y llegó a ser papa, y el otro se llamaba Cipriano y fue obispo. Y ambos murieron mártires, con pocos días de diferencia, menos de una semana de diferencia. O sea que Cipriano no había terminado de hacer algún luto por su hermano cuando ya estaban aprestándose a matarlo a él. Es decir, que hay un combate que es real. La gente quiere destruir nuestro buen nombre, quiere destruir nuestras posesiones, quiere destruir nuestra vida social. Hoy muchos jóvenes están sufriendo persecución. Los jóvenes cristianos y católicos están sufriendo persecución. Es algo pavoroso lo que está sucediendo. Hace poco me comentaba una amiga que una compañera suya de la universidad decía, qué asco hablar con fulanita de tal, es decir, con la amiga mía. Utilizó la palabra asco. Si hay algo que le puede doler al corazón de todos, pero yo creo que incluso más a la mujer, es que la traten de asquerosa, de asquienta. Y ese es el tratamiento que recibe esta mujer. ¿Y por qué lo recibe? Porque ella es claramente pro vida. Y la otra pues está en esa línea LGBT, está en esa línea feminista extrema, está en esa línea abortista. Y lo que siente es asco. Claro, si tú estás en la juventud, si tú eres joven, si tú eres mujer, y empiezan a tratarte de asquerosa, pues por supuesto tú sientes en tu corazón, porque de palo no somos, tú sientes el rechazo. Y así muchos otros experimentan esa clase de rechazo. Se les trata de ridículos, de anticuados, y tratan de restregar en su cara lo peor de la iglesia, porque la iglesia pues obviamente tiene páginas vergonzosas. Hay momentos vergonzosos y hay cosas vergonzosas, así como hay miles y miles y miles de testimonios y de páginas de cosas bellas, heroicas, buenas que ha hecho la iglesia. Pero todas esas se olvidan y en cambio le restriegan en la cara, sobre todo a los jóvenes, que el caso Galileo, que la Inquisición, muchas veces con exageraciones absurdas. El otro día escuché a un científico, supuestamente un hombre ilustrado, hablando de 200,000 ejecutados por la Inquisición. ¡Qué desgracia que eso se transmita al público! Es absolutamente falso, de toda falsedad. Pero la gente suelta esas cifras y con esas cifras golpean y castigan, especialmente a los más jóvenes,
haciéndoles creer que es ridículo creer en Dios, haciéndoles creer que son tontos y que se van a aprovechar de ellos. Es algo muy difícil. Por eso hoy es necesario predicar de combate espiritual, porque es lo que va a vivir la gente. Y por eso yo soy muy renuente a que se haga una evangelización con dibujitos y con caricaturas. Me perdonan, yo sé que hay gente que eso le gusta, pero ese Jesús súper simpático, ese Dios súper amable, no prepara a la gente, no la prepara para la vida real, y la vida real es que te van a tratar asquerosa, porque defiendes la vida. Eso no sale en ninguna caricatura. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos para el combate real. Por favor, preparen a sus hijos para el combate real que van a tener. Y prepárense ustedes para el combate real. Pero hay una cosa muy importante que nos dice San Pablo en este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Nos dice que tenemos que saber bien quién es el enemigo. Porque claro, si alguien me dice a mí que yo soy un estúpido porque me entré de sacerdote, si alguien empieza a insultarme, como me ha pasado a mí una cantidad de veces, uno hasta cierto punto, no voy a decir que se acostumbra, pero uno se afecta mucho menos por eso después de que se lo han dicho tantas veces. Cualquier persona apenas sabe que es sacerdote uno, entonces, pederasta, y todo el cúmulo de insultos que son tradicionales prácticamente. Como uno no quiere que lo traten así, y como uno sabe que esa persona está cometiendo una injusticia, es muy humano que uno se llene de rabia hacia esa persona. Cuidado. Observa lo que nos dijo San Pablo aquí. La pelea no es contra la carne y la sangre. Si uno se enreda con la persona, si uno empieza a detestar a la persona humana, uno le está haciendo el juego al diablo. A lo largo de mi vida he tenido que sufrir, entre otras cosas, unas 2 o 3 calumnias graves. Unas más graves que otras. Y yo sé de qué les estoy hablando, porque en ambos casos yo he sabido el nombre exacto de la persona que inventó la historia contra mí. Yo sé el nombre exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno sabe que esa persona le ha querido hacer a uno tanto daño, es, entre comillas, muy humano que usted se vuelva contra esa persona en clave de odio. ¿Qué nos está diciendo San Pablo aquí? Traducido a un lenguaje así un poquito burdo, lo que nos está diciendo San Pablo aquí es: no sea bruto. Eso es lo que está diciendo. No sea bruto. No sea tonto. No le haga el juego al diablo. Si usted cae en odio contra esa persona, eso era lo que quería el diablo. Acuérdese que la palabra diabolos significa el que divide, el que separa. Y no hay peor separación que la que se produce a través del odio. Entonces, ¿cuál es el deber de uno? Por eso Jesús dijo: ustedes tienen que rezar por aquellos que los persiguen. Eso no es porque a uno no le duela, es precisamente porque le duele. Al que te llame sin ninguna justificación, sin ninguna causa, al que te llame pederasta, reza por él. Porque si no rezas por él, estás en el peligro de odiarlo. Por eso yo me he convertido en una especie de apóstol de aquella oración que repito tanto y en tantos contextos. Esa oración que es derivada del Padre Nuestro y que dice: Señor, cumple tu voluntad en, y dices el nombre de la persona. Yo eso lo he practicado, yo sé que eso sirve, porque te repito que hay gente que quiere destruirlo a uno. Yo sé que eso sirve, porque yo he orado por esas personas y porque yo sé que en el poder de la oración uno descubre que el que está detrás del que te está calumniando, el que está detrás del que te quiso hacer trampa o te la hizo, el que está detrás del que se burló de tu afecto, el que está detrás del que se aprovechó de tu cuerpo, el que está detrás de eso es siempre el Señor de las tinieblas. Eso es lo que quiere San Pablo que nosotros entendamos. Como quien dice, San Pablo nos está diciendo: no se equivoque de enemigo, hágame el favor, no se vaya a equivocar, no sea tonto, no se vaya a equivocar de enemigo.
Cuidado con equivocarse de enemigo. Y uno puede encontrar enemigos por muchas razones, por razones afectivas. Hay gente que no logra perdonar a alguien que les hizo daño. Por razones económicas, el que me estafó. Por razones de honra, el que me calumnió. Por razones de amor propio, hay un amor propio que es correcto y sano, la persona que me humilló, sobre todo si me humilló en público. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es esa oración u otra parecida. Si conoces otra que sea adecuada y concorde con la fe de la iglesia, di otra. Yo no estoy diciendo que tenga que ser esa. Pero esa oración es bendita. Esa oración es bendita porque a través de esa oración lo que tú haces es entregar a Dios, entregar a Dios, entregar a Dios y entregar a Dios. Dios verá qué hace. Uno no es hipócrita, uno no se va a poner a rezar, Señor, te pido que sea feliz la mujer que se llevó a mi marido. No, uno no tiene que decir estupideces. Uno tiene que ser sincero, la oración tiene que ser sincera. Pero dentro de la oración sincera cabe exactamente la oración que hemos dicho. A mí me impresiona, yo tengo unos testimonios muy bellos de ese tipo de oración, porque es una oración que libera. Yo he conocido familias que han utilizado esa oración pidiendo por los secuestradores de sus parientes. A mí me cuesta trabajo pensar una situación más dolorosa que esa. He conocido personas que han hecho esa oración por personas que les han violado su cuerpo, que les han defraudado en sus negocios, que se han aprovechado de su generosidad y afectividad. Bueno, esa parte es importante, pero vamos a terminar esta homilía. Recordando eso precioso que nos da San Pablo en el texto de hoy, donde nos muestra cómo tiene uno que defenderse del combate. Eso daría para toda una charla. Toda una charla significa hora y pico, pero serénese, no se tensione. Vamos apenas a hacer un pequeño resumen. Pero es que hay que recordar lo que dice aquí. Mire lo que dice. Abrochaos el cinturón de la verdad. Por ahí empieza la manera como el soldado de Cristo se prepara. Abrochaos el cinturón de la verdad. Entonces, por ejemplo, a usted le dicen algo que es falso. Lo primero que usted tiene que hacer es abrocharse el cinturón de la verdad. No se deje perturbar por solas palabras. Si usted se está abrochado, si usted está súper abrazado por la verdad, usted sabe lo que es verdadero y lo que es falso. Y si le dicen una tontería, es lo mismo que si yo le dijera a usted, mire, como hace una semana usted se robó el Banco de la República de Colombia, usted me oye y dice, ¿qué clase de tonto es este? Pero usted no se va a llenar de rabia por eso. Entonces empiece usted por abrocharse el cinturón de la verdad. Luego dice, por coraza poneos la justicia. Eso tiene dos interpretaciones. En primer lugar, la coraza de una vida recta. Porque hay un refrán que dice, bueno, eso no suena tan bonito, ¿no? Pero hay que decir también algún refrán alguna vez. Ese que dice, el que tiene rabo de paja que no se acerque al fuego, dice un refrán. Me perdona que eso no suena tan bonito. Pero el hecho es que si usted tiene una conducta sucia, usted sabe que en el fondo sí tiene de qué lo acusen. Y eso lo hace débil. Entonces, un sentido de la coraza de la justicia es lleve una vida recta, lleve una vida limpia. Porque si usted no lleva una vida recta, pues en el lenguaje popular colombiano, y otra vez me disculpo, usted tiene rabo de paja. Y entonces usted sabe que es frágil, usted sabe que le pueden caer duro porque tienen con qué. Entonces, coraza de justicia significa lleve una vida recta. Pero parece que la interpretación más paulina, más propia de San Pablo no es la que acabo de decir. Aunque es válida la que acabo de decir, pero la interpretación más bella de San Pablo es la que tiene que ver con la justificación que proviene de la fe. Y la justificación quiere decir, Dios ya puso en orden mi vida. Dios es el que pone en orden mi vida. Entonces, la coraza de la justicia, ¿qué quiere decir? Tener uno la certeza de que Dios es el que trae orden a mi vida. Dios es el que trae el perdón y la paz a mi vida. Eso es lo que significa la coraza de la justicia. Entonces, cuando viene el demonio con esos dardos incendiarios, no puede contra uno. No puede,
porque uno sabe en dónde está su fortaleza. Es decir, uno no se está apoyando tanto en uno mismo, sino en Él. Luego dice, calzados, puestas las sandalias o las botas de soldado, para anunciar la noticia de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene que limitarse solamente a que lo ataquen y lo ataquen. Se ha dicho por ahí, la mejor defensa es el ataque. O sea que si a usted le quieren atacar, usted tiene que ser un evangelizador. Su mejor defensa es ser un evangelizador. Cosa que me haya impresionado a mí del Papa San Juan Pablo II de bendita memoria. Cosa que me haya impresionado es que este hombre, recuperándose en el hospital después del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, recuperándose en el hospital, ya empezó a evangelizar. Mire las declaraciones que él dio desde el hospital. Me parece que fue el hospital del Niño Jesús, Bambino Gesù, allá en Roma. Me parece que fue allá donde estuvo en su convalecencia Juan Pablo II. Y ya estaba evangelizando. Usted no puede simplemente empezar a achicarse y a complejarse y a decir, todos me atacan, nadie me quiere, porque inmediatamente después usted va a empezar a decir, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito. Y a medida que usted empieza a pobretearse y a achicarse, van a suceder dos cosas. Primera, eso no le va a servir para adelgazar. Segunda, que usted a medida que se va achicando y disminuyendo, usted se va volviendo más cobarde. Y un día se hunde. Así que calzados los pies para evangelizar. Nos están atacando. ¡Ja! Nosotros también atacamos evangelizando. ¿Cómo me impresionan unos mártires jesuitas? Los mártires jesuitas del Japón. ¡Uy, qué héroes! ¡Qué héroes! ¡Ay, benditos jesuitas aquellos! ¡Qué héroes! Cuando estaban crucificados, porque así los quisieron matar, desde ese tormento terrible, uno de ellos levantó la voz y dijo, no creo que ninguno de vosotros dude que en este momento voy a deciros la verdad. Oiga, está hablando un crucificado, porque lo estaban matando, se estaba muriendo, le quedaban minutos de vida. Y mire el discurso que echa, ese discurso está escrito. No creo que ninguno de vosotros dude que en un momento de tan definitivo voy a ocultar la verdad. Y desde ahí se pone a predicar, sin poder mover ni manos ni pies, desangrándose en medio del más espantoso dolor, dice ese bendito jesuita, dice, pues quiero deciros, pueblo mío, porque era japonés, pues quiero deciros, pueblo mío, no hay otro camino de salvación sino Jesucristo. Minutos después moría. Lo estaban atacando, él atacaba también. A mí me atacas con lo que sea, con tentación, con soborno, con calumnia, con traición, me atacas. Tú me atacas, yo ataco, pero yo ataco desde el Evangelio. Como Cristo, le estaban hundiendo los clavos en su carne y estaba Cristo con su súplica abriendo el cielo para esa gente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es Cristo el Señor. Tú me atacas con los clavos, yo contraataco con la oración, contraataco con la súplica. Si tú vas a la Basílica de San Pedro, te encontrarás que una de las estatuas monumentales que está en ese lugar es la estatua gigantesca, como tantas cosas en la Basílica de San Pedro, la estatua a un soldado que murió mártir. ¿Cuál es ese soldado? Su nombre es Longino. Longinus en latín. ¿Sabes quién fue Longinus? ¿No sabes? Entonces, ¿qué has estado haciendo estos últimos años si no sabes quién es Longinus? Longinus fue el soldado que atravesó con su lanza el costado de Cristo. Él se convirtió al cristianismo, él se convirtió a la fe cristiana y luego murió por Cristo. El que había tenido ese último acto de crueldad contra el cuerpo de Cristo, murió mártir por Cristo. Eso se llama Longino. Hay estatua de él en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que nosotros no podemos limitarnos a que nos están atacando. Dios mío, son muchos, nos tienen rodeados, pobrecito yo. No, eso no sirve para nada. Te atacan, tú contraatacas, orando, testimoniando, predicando, evangelizando, convirtiendo corazones. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. En fin, tendría que echar muchas historias preciosas de mártires, como un San Policarpo, por ejemplo. Luego dice aquí, tened embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Ojo, el malo, en singular, está hablando del demonio. Las flechas incendiarias del malo. Las flechas incendiarias del malo. Dice Santa Catalina de Siena que esas son las flechas que particularmente lanza el demonio contra nosotros los sacerdotes, que Dios tenga misericordia de mí en todo momento. Las flechas contra los sacerdotes son esas, sobre todo para herir, para terminar la fe del sacerdote. Por eso dice Pablo, primero que todo el escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe no es simplemente recordar doctrina. El escudo de la fe, ¿sabe qué es? El escudo de la fe es la proclamación de que hay un Dios que me ama y me ha salvado. Es la proclamación exterior, pero es la certeza interior que te la ha dado primero el Espíritu. Tomad por casco la salvación. Yo soy salvo en el Señor. Yo creo en su sangre, yo creo en su poder. Y claro, el enemigo trata, ¿por qué habla del casco? Porque el casco protege la cabeza. Entonces hay que tener el casco de la salvación. Pero téngase presente un detalle, que esto tiene dos sentidos o tres. El casco de la salvación quiere decir que te van a tratar de destruir. Obviamente el golpe en la cabeza hace más daño que en cualquier otra parte. Entonces tú tienes que recordar siempre que eres salvo en el nombre de Jesús. Pero lo del casco también quiere decir que hay que proteger la cabeza. ¿Y proteger la cabeza qué significa en el hogar? Y eso nos lo explicó San Pablo. Es necesario rodear de oración al esposo, al papá, porque es cabeza. Y en la iglesia hay que rodear de oración al que es cabeza visible, al papa. Y si usted tiene sacerdotes, amigos, usted tiene que rodear del casco de la salvación al sacerdote. Tenemos que proteger a los sacerdotes, porque los tiempos que vivimos son muy complejos. Hay que rodear, hay que poner casco de salvación al sacerdote, porque la persecución va a ser, ya es, principalmente contra los sacerdotes. Tristemente, un país que amo mucho, México, es uno de los países que tiene la peor estadística en asesinatos, en muertes violentas de sacerdotes. Entonces hay que rodear al sacerdote. Y terminemos. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, toda palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tenemos que alimentarnos de esta palabra. Yo no sé qué va a pasar. No tengo ni idea de qué va a pasar con los católicos que no estén alimentándose diariamente de la palabra de Dios. Yo creo que no va a quedar rastro de esa pobre gente. No va a quedar rastro. Como decía Santa Catalina de Siena, el río, el cenagoso y apestoso río del mundo se los va a llevar por delante. Donde no estemos en esta tónica, donde no estemos alimentándonos de la palabra de Dios, donde no tengamos la espada de la palabra, yo no sé qué va a pasar con nosotros, no sé qué va a pasar. Por eso es tan importante, uno tiene que tener oración diaria y uno tiene que tener Eucaristía diaria en la medida de lo posible. Hay que alimentarse, hay que buscar la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que orar con la palabra de Dios. Porque esa es la que te va dando tu defensa. Y para prueba de lo que digo, basta recordar solo un pasaje. ¿Te acuerdas de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue tentado horriblemente por el demonio? Y te acuerdas cómo se defendió él, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Se defendió con la palabra. Con la palabra se defendió. Y lo mismo encontramos en el libro de Esther. Y lo mismo encontramos en tantos otros pasajes de la Biblia. Así que, mis hermanos, estamos en combate espiritual.
adecúe usted su horario, organice su horario para que quepa la palabra de Dios, para que quepa la oración, para que quepan todos estos preciosos consejos de San Pablo. No vaya a suceder que después de recibir todas estas advertencias, nosotros, por pura negligencia, por pura pereza, por puro descuido, caigamos víctimas. Porque yo le voy a contar algo. Solo una, tal vez 2 veces en mi vida, yo he tenido una experiencia, llamémosla mística, si se puede hablar así, de lo que es la burla del demonio. Ahí aprendí, en una de esas experiencias aprendí el peligro de odiar a un ser humano. En el momento en el que usted le decreta odio a un ser humano, en ese momento resuena la carcajada de Satanás. Y créame que es la cosa más asquerosa, más triste y más miedosa que pueden oír oídos humanos. Es algo absolutamente terrible. Por favor, no le dé usted gusto al demonio. No permita usted el más mínimo pensamiento contra nadie. Entregue a todo el mundo a la oración. No permita, por amor de Dios, no permita ningún tipo de pensamiento malo contra nadie. Haya hecho lo que haya hecho contra usted o contra otros. Usted limítese a entregar a la gente como quien arroja, decía Margarita, la mamá de San Juan Bosco, como quien arroja un bulto ante la cruz, como el que se quita un bulto arroje ante la cruz. Cualquier persona que le haya hecho cualquier cosa, pero no puede tolerar usted el menor sentimiento de odio, porque ese es el deporte, esa es la diversión y esa es la alegría de Satanás. Usted no puede permitir eso. No vaya a permitirlo contra nadie. Nuestra oración tiene que ser constante. Nuestro alimento tiene que ser constante. Y tenemos que defendernos con el cinturón de la justicia, con las sandalias de la paz, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, con la espada del Espíritu. Tenemos que defendernos. Defendernos y defendernos. Hasta que llegue el final del camino. Y al final del camino, ¿qué pasa? Pues nos va a pasar lo mismo que le pasó a San Martín de Tours, que se le apareció el demonio mismo. Se estaba muriendo San Martín de Tours y se le apareció el demonio mismo. Y entonces le dice San Martín, haciendo exorcismo del lugar y apartándose de toda posibilidad de desesperación, le dice al demonio: ¿qué buscas aquí, bestia feroz? Nada encontrarás en mí que sea tuyo. Soy de Cristo. Momentos después, muere San Martín de Tours. Entonces uno tiene que saber que el combate es hasta última hora. Por eso nosotros en el Ave María decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, ¿y qué más dice? Y en la hora de nuestra muerte. Sobre todo la hora de la muerte. Eso hay que tener muy ungida, muy rodeada la hora de la muerte, porque ese va a ser el peor de los combates. Entonces uno tiene rodeada la hora de la muerte y uno está pidiendo la intercesión del Santo Ángel Custodio que Dios nos ha dado a cada uno. Uno pide la intercesión de San José, uno pide la intercesión de Santa María Virgen. Y sobre todo uno se renueva en la fe para luego poder decir como San Martín de Tours: nada encontrarás en mí, bestia feroz, soy de Cristo. Yo y todo lo que tengo soy de Cristo. O como dijo San Pablo: ahora me espera la corona que Dios justo juez me va a conceder. Eso es, mis hermanos, lo que significa combate espiritual. Que la gloria, la alabanza y el poder sean para el Señor y que Él nos preserve a todos. Lo pido en primer lugar para mí, me perdonan el egoísmo. Que Él nos preserve a todos en santa amistad con Él hasta que podamos celebrar las bodas eternas de Cristo y la Iglesia. Amén. Hermanos, digamos alguna palabra sobre la carta a los Efesios. Desde hace varias semanas estamos con escritos de San Pablo. Tuvimos varios días la carta a los Gálatas y ahora estamos con los Efesios. La carta a los Efesios es bastante más tranquila, podemos decir, que la carta a los Gálatas. A los Gálatas les escribe Pablo realmente en un estado de enojo por la traición a la fe en que estaban incurriendo o empezando a incurrir los Gálatas. La situación con los Efesios es mucho más tranquila. Éfeso es una ciudad que se encuentra situada en el noroccidente de la actual Turquía. Éfeso
Es una ciudad que tiene una tradición filosófica. Así, por ejemplo, tenemos a Heráclito de Éfeso. Éfeso es una ciudad que fue santuario del paganismo. Especialmente había un templo que era bastante famoso, un templo a la diosa griega llamada Artemisa. Es decir, Éfeso no tiene nada que ver con el pueblo judío. Seguramente había una colonia judía, pero Éfeso es uno de esos baluartes del mundo griego antiguo, del mundo pagano, y sin embargo es un lugar a donde ha llegado el mensaje cristiano. Esto le permite a Pablo hacer una especie de meditación sobre lo que quiere decir el poder del evangelio que llega por igual a los judíos y a los no judíos. Y en buena parte la carta a los Efesios es eso, es una reflexión sobre cómo el evangelio es buena noticia para todo el mundo. Para los judíos, porque Dios a través del evangelio les cumple las promesas que les había hecho en la antigüedad. Y para los paganos, porque Dios a través del evangelio les muestra su misericordia. Es decir, como escuchamos en la lectura de hoy, aquellos que ni siquiera pertenecían al pueblo elegido, han alcanzado, o mejor, han sido alcanzados por la buena noticia. Y esto es sencillamente maravilloso. Esto es grandioso. Esto es lo que se llama una revelación de la misericordia. Entonces, primera idea para guardar de este texto, que a través del evangelio, a través de la gracia de Cristo, Dios ha mostrado fidelidad a los judíos y ha mostrado misericordia para los paganos. Debe tenerse en cuenta que cuando en la Biblia oímos hablar de los paganos, los gentiles, los no judíos, se está hablando de nosotros, mis hermanos. Porque nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, habrá excepciones, pero nosotros no venimos de familia ni de descendencia judía. Esto quiere decir que cuando en la Biblia se habla de los paganos, pues se está hablando de nosotros, se está hablando de nuestro pasado. Y si hemos acabado de decir que Dios ha manifestado una inmensa misericordia al conceder el evangelio también a los paganos, es para que apreciemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros, tú y yo, no pertenecíamos al pueblo de la elección, y sin embargo a nosotros nos ha llegado el brillo poderoso, el brillo portentoso del evangelio, y eso es algo que debemos tener en cuenta y agradecer. Segundo punto, en este texto que hemos leído hoy, tomado del capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo nos hace ver la importancia del don de la paz. ¿Por qué habla de la paz? Porque las relaciones entre los judíos y otros pueblos eran muy malas. La verdad es que el pueblo judío, por distintas razones, ha tenido diversas tensiones a lo largo de su historia, incluso hasta nuestra época. Pero en aquel tiempo, en esta antigüedad, podemos decir que las relaciones eran pésimas, verdaderas relaciones de odio. Por eso Pablo ha dicho que había una muralla de odio. Los judíos despreciaban a los paganos, o sea, a los no judíos, y los demás pueblos miraban con desconfianza y muchas veces, podríamos decir, con desprecio también a los mismos judíos. ¿Cuál es la raíz de esto? Los judíos se miraban a sí mismos como el pueblo elegido, el pueblo llamado entonces a tener todas las bendiciones. Nosotros somos el pueblo bendito, el pueblo bendecido. Y hay un peligro cuando tú empiezas a decir que tú eres el pueblo bendecido, que tú eres el pueblo bendito. Es muy fácil caer en la tentación de decir que los demás pueblos son los no bendecidos y por consiguiente son pueblos malditos. Por otra parte, los judíos tenían un estándar, un nivel moral bastante alto, mientras que en muchísimos pueblos paganos el nivel moral era bastante pobre.
¿A qué nos referimos en concreto? En el pueblo judío nunca se utilizaron drogas o sustancias psicotrópicas en lo que tiene que ver con el culto. En Grecia y en otros lugares, sí. La gente utilizaba, así como en las selvas del Amazonas, utilizan el yagé y cosas de esas, que en ocasiones producen daños permanentes en el cerebro de las personas. Los griegos utilizaban sustancias de esas. O sea que la religión en parte era un poco como una especie de droga. En otros pueblos, no en el pueblo judío, existía la costumbre de desechar a los niños. El aborto no era tan frecuente porque el aborto usualmente terminaba en la muerte de la mujer. Pero lo que sí hacían era abandonar a los recién nacidos. Así, por ejemplo, en Roma hace unos años se encontró un depósito de huesos pequeñitos, huesos de recién nacidos. Haciendo las investigaciones, esos huesos estaban en una especie de cloaca antigua de la ciudad de Roma, y esa cloaca estaba conectada con el prostíbulo más conocido de esa ciudad. Entendemos lo que sucedía. Las mujeres dedicadas a la prostitución, si quedaban embarazadas, no se hacían abortos, repito, el aborto acababa en la muerte, sino que concluían el embarazo, daban a luz y luego desechaban al niño, por ejemplo, tirándolo a la cloaca. Por eso hay esa cantidad de huesos de niños. Eso es lo que se llama exponer a los niños, es decir, abandonar a los recién nacidos. Ese tipo de costumbre salvaje nunca existió entre los judíos. Los sacrificios humanos nunca existieron entre los judíos. La práctica homosexual, tanto de hombres como de mujeres, fue relativamente frecuente en otros pueblos. En algunas ocasiones los mismos papás entregaban a sus hijos varones, para que fueran adiestrados sexualmente por esclavos que también eran varones, de manera que un cierto porcentaje, muy difícil saber cuál, de los antiguos romanos eran educados sexualmente en algo que era teoría y práctica, y la práctica era práctica homosexual. La homosexualidad no formaba parte. La práctica homosexual no tenía nada que ver con el pueblo judío y estaba condenada expresamente en la ley de Moisés. Y así podríamos dar otros ejemplos. Entonces, los judíos sentían que estaban como en una especie de superioridad moral y que desde esa superioridad moral tenían el derecho de despreciar a los demás pueblos que eran corruptos, lujuriosos, ebrios, orgiásticos, en fin, gente depravada. Por eso los judíos no querían mezclarse para nada con los paganos. Los paganos, por su parte, miraban a los judíos como gente rara y gente peligrosa, gente en la que no se puede confiar. El recuerdo de lo que había sucedido, por ejemplo, en tiempos de los macabeos, cuando los judíos organizaron todas estas guerrillas en contra del imperio helenístico, ese recuerdo pesaba bastante. Judío significa que no se puede confiar en él. Judío significa que es extraño y es arrogante y es taimado. Entonces había desprecio también de los paganos hacia los judíos. Ahí nos damos cuenta de la situación antes de Cristo. Judíos que desprecian a los paganos, paganos que desprecian a los judíos. Otro nombre que se da a los paganos es los gentiles o las naciones. Esas expresiones aluden a los no judíos. ¿Cómo cambian las cosas con Cristo? Es aquí donde tiene su importancia la palabra paz. Las cosas cambian radicalmente con Cristo, porque Cristo, nos dice Pablo, ha derribado con su cuerpo en la cruz el muro de odio que separaba a judíos y no judíos. ¿Y cuál es ese muro de odio? Pues ya lo hemos explicado, el mutuo desprecio y rechazo. La gran pregunta es, ¿cómo es que Cristo quita ese muro de odio? Y la respuesta es a través de la cruz. Pero ¿cómo la cruz quita el muro de odio? Esa pregunta es importantísima
Porque esa pregunta vale no solo para las disputas de aquella época, no solo para las tensiones y el odio de aquella época, sino vale también para nuestro tiempo. La cruz de Cristo elimina el odio, porque la cruz de Cristo elimina la arrogancia que nos hace despreciar a las otras personas por cualquier motivo que sea, incluyendo sus pecados pasados. Vamos a explicarlo de esta manera. Ante la cruz de Cristo, uno termina descubriendo su miseria, su pecado. Y lo que no deja que se sanen las relaciones entre las personas, entre las razas, entre los pueblos, lo que no permite que se sanen esas relaciones es precisamente la arrogancia. Ya hemos dicho, el judío se consideraba superior porque tenía una ley superior, que la cumpliera es otra cosa. En Romanos 2, San Pablo dice que la ley sí era superior, pero los judíos no. Entonces, la arrogancia, esa tendencia tan humana de ver solo el defecto del otro, el creerme mejor y el encontrar todos los defectos en el otro, eso es lo que impide la reconciliación, eso es lo que impide la paz, eso es lo que impide la unidad. Pero cuando llega la cruz de Cristo, el que realmente se asoma al misterio de la cruz, termina descubriendo su propia necesidad, termina descubriendo su propio pecado. El judío a los pies de la cruz puede descubrir su pecado, y el pagano a los pies de la cruz puede descubrir su pecado. Y siendo solidarios en el pecado, después nos descubrimos solidarios en la salvación. Es decir, el mismo Cristo que me rescata a mí, te rescata a ti. Entonces, mientras yo esté subido en mi arrogancia y tú en la tuya, no podemos unirnos. Y la separación será cada vez peor y el odio será cada vez peor. Mientras estemos montados en nuestras respectivas arrogancias, no podrá haber unidad. Pero cuando cada uno empieza a descubrir su propio pecado, su propia necesidad, entonces yo descubro que tú eres otro pecador y yo soy uno. Y después descubro que el que te salvó a ti es el mismo que me salvó a mí. Y eso es lo que logra la cruz de Cristo. Y por eso ante la cruz de Cristo, cuando se descubre plenamente su valor y su lugar, ante la cruz de Cristo desaparece ese obstáculo que era la arrogancia. Y cuando desaparece ese obstáculo, podemos empezar a vernos y a reconocernos como verdaderamente hermanos. Esta es la verdadera fraternidad. Esta es la fraternidad que trae Jesucristo. Esta es la manera de llegar a ser hermanos. Esta es la solución de Dios al problema de la división entre seres humanos. Es verdad que existe una primera fraternidad, llamémosla básica, por el hecho de que tú tienes tu dignidad como ser humano y yo tengo mi dignidad. Y en ese sentido hay una fraternidad que se puede llamar puramente humana o fraternidad en Adán. Pero esa fraternidad es poca, es pobre, es frágil. Y construir sobre esa fraternidad es como construir sobre arena. La verdadera fraternidad es esta, la de la cruz. La verdadera fraternidad es esta, la del arrepentimiento, la de la conversión, la de la acogida de Jesucristo. Esa es la verdadera fraternidad. Y a esa fraternidad, esa es la que nos llama el apóstol San Pablo. Y es la que él ya proclama victoriosa en el caso de los paganos y los judíos, porque cada uno, al reconocer su propia necesidad, encuentra en Cristo la misma salvación, y por eso en Cristo y solamente en Cristo podemos llegar a ser verdaderamente hermanos todos.